Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y acontecimientos que hoy tienen una extraña remembranza, una especie de justicia poética, se podría decir, de los siglos de explotación imperial, miserable explotación imperial, inhumana explotación imperial, que pesa sobre la conciencia del Reino Unido, de Gran Bretaña, cuando incluso llegaron a la guerra del opio, ¿no? Cuando llegaron a obligar a los chinos a consumir droga. Si la DEA hubiera existido en esa época, la reina de Inglaterra tendría que estar siendo investigada como mínimo, porque la corona era accionista de todo aquello que hacían sus adláteres allende los mares. ¿Qué les parece, La corona de Inglaterra investigada por la DEA. Pero esa es la conciencia histórica que han barrido bajo la alfombra las potencias imperiales ahora en decadencia, ¿no? Pero no por eso descuidables. Bueno, el hecho es que Beijing hoy está más que representado en las Islas Británicas. Y no hay que recordar sino la guerra del opio, las guerras en Shanghái, en Hong Kong. Tengo un recuerdo especial de Hong Kong, 1985, invitado por la Asociación de Periodistas de China. Todavía no te era la gran potencia que es ahora, y me dijeron, quisiéramos que usted conociera nuestro país, pero la situación que estaban reconstruyendo. Si usted pudiera ayudarnos pagándose el pasaje. Estábamos aquí a 4:30, digo, ¿cómo no? Con muchísimo gusto. Fue una de las mejores inversiones culturales que he hecho en mi vida. El resultado es que aquella China que yo conocí, cuando recién empezaban a escarbar los guerreros de terracota, por ejemplo, cuando pensaban en el cohete Larga Marcha 1, y ahora si quisieran podrían poner un chino en la luna, está dando muchas lecciones y la historia comienza a dar lecciones. Recuerdo con indignación, y más de una vez lo he citado aquí, que en aquel bucólico hermoso Parque de los Ingleses en Hong Kong, ahí a la orilla del río, silencio tal, la gente haciendo tai chi, solo se oye la respiración de la gente y el leve murmuro del agua, ¿no? Pero aquel lugar bucólico hermoso no podían entrar los chinos, siendo ese su país. Y había un letrero en inglés que decía, prohibido entrar con perros y con chinos, en ese orden. No hace mucho pregunté si todavía estaba y me dijeron, sí, todavía está. Digo, ¿y por qué siguen con esa? Bueno, para no olvidarnos, para no olvidarnos. Bueno, ahora resulta que el mandatario de esta gigantesca, imparable potencia económico-nuclear con la que todo el mundo quiere hacer negocios, bueno, casi todo el mundo, ¿no? Fue recibido aquel que no podía entrar en Hong Kong a su propio parque, fue recibido hoy por la corona británica en Londres, ergo en Buckingham, Palacio Real. ¿Cómo creen ustedes, justicia histórica y poética, cómo creen ustedes que fue recibido? Con una buena guardia de honor, ¿no? No, bastante más que eso. ¿Por qué? Porque el comercio que hoy representa China es suficiente como para ponerle la alfombra roja y darle los honores que nunca le hubieran dado en el pasado. O tiempos o mores. Y esto sí que no son amores, esto es billete, el pragmatismo característico. Los chinos inventaron la pólvora, pero hoy los británicos gastaron toda la pólvora para recibir a los chinos. Number one!
Todo esto, salva de más de 40 cañonazos, fue para recibir en la cena de gala Buckingham al representante de la Nueva China. La visita de Xi Jinping tiene un carácter educativo también, porque las guerras del opio no todos quieren olvidarlas. La derrota china en las dos guerras forzó al gobierno a tolerar el comercio del opio y los británicos coaccionaron a los chinos para firmar tratados injustos, desiguales, abriendo varios puertos al comercio exterior y anexándose Hong Kong. Habría que ver el Tratado de Nankín y la cesión de Hong Kong al Reino Unido. Portugal siguió a los británicos, forzando términos de intercambio desiguales a China y la ampliación de Macao bajo control portugués desde el siglo XVI. Bueno, hoy hubo una vendetta histórica, ¿no? Porque la ceremonia en la gran carroza real, con todo el protocolo y la pompa y circunstancia posible, fue para recibir como a un monarca al representante de China. Esta zona, digamos, neutral de tierra, fue para hacer el cambio de vehículos. La reina Isabel II ofreció la ceremonia de bienvenida al presidente chino en su visita de Estado al Reino Unido. Vean el palco de honor, el palco de la banda, el palco de los invitados, el palco de la prensa, pero esto es solo la mínima antesala con toda la guardia de honor que podía poner la corona británica allí, sin parecer desmesurado. En todo caso, 41 salvas de cañón desde Green Park, en un inusual soleado Londres. La reina y el duque de Edimburgo han dado formalmente la bienvenida a Xi en el pabellón real antes del desfile. Xi Jinping, acompañado por el duque de Edimburgo, ha pasado lista a la guardia de honor y se ha unido posteriormente a la reina y al duque para la procesión de Estado en el más espectacular carruaje real disponible a lo largo de The Mall hacia el Palacio de Buckingham, mientras el himno nacional chino sonaba de fondo. Claro, estamos hablando de 45.000 millones de euros de intercambio. Observen cómo estaba Londres para recibir al descendiente de aquellos que en la época en que los imperiales colonialistas en Hong Kong gobernaban, les decían: prohibido entrar en este parque de los ingleses con perros y con chinos, en ese orden. El presidente Xi Jinping ha comenzado este martes la primera visita de Estado al Reino Unido, digna de un gran monarca, con una agenda centrada en estrechar lazos comerciales entre ambos países y anunciar varios acuerdos de inversión de China con empresas británicas. Por la plata baila el mono, pero este es un mono británico. Jinping, que aunque aterrizó este lunes en el Reino Unido acompañado de su esposa Pen Liang, no arrancaba su agenda oficial hasta el martes. Venir desde China supone regularización del cambio de horario, ¿no? Y ajuste de agendas. Pasará 4 días en este país, 3 en Londres, hospedado en el Palacio de Buckingham, bajo el mismo techo que la reina, como huésped de Isabel II, y un cuarto en Manchester, al norte de Inglaterra. Se trata de una visita de gran relevancia para el comercio británico, que es lo que está detrás de todo esto, que afianza o ambiciona afianzar los vínculos comerciales entre el Reino Unido y lo que parece ser, si no la primera, la segunda mayor economía del mundo. La última visita de Estado de un mandatario chino al Reino Unido se produjo en 2005, cuando centenares de activistas tomaron las calles en protesta por el tema de los derechos humanos. No faltaron algunas sobre el Tíbet en esta ocasión. El pasado mes, durante una visita de una semana a China, el titular británico de Finanzas, George Osborne, señaló su intención de convertir al Reino Unido en, comillas, el mejor socio de Occidente de China, cierre de comillas. Los medios locales apuntan ahora a que la visita de Jinping
se saldará con el anuncio de significativos acuerdos de inversión chinas. No es inversión de Inglaterra en China. Lo que quieren es inversión china en proyectos de infraestructura británicos, como en centrales nucleares y el ambicioso programa ferroviario HS2 entre Londres y el norte del país. Y pusieron al príncipe consorte, con sus 94 años a bordo, a seguirlo, guiarlo y darle la gran bienvenida. Vaya maestro de ceremonia. Osborne ha alentado la participación de inversiones chinas en la central nuclear de Hinkley Point C, en el condado de Somerset. Vaya venganza agradable para aquel descendiente de los que alguna vez en Hong Kong no podían entrar al Parque de los Ingleses porque decía prohibido entrar con perros y con chinos. Una vez más lo digo, lo vi con mis propios ojos, en ese orden. Y el plural es válido porque todavía no usaba mi parche en el ojo derecho. Lo vi con mis propios ojos. ...94 años y el príncipe consorte le sigue el trote al ilustre visitante. Ah, los gorros tradicionales, piel de oso negro de Canadá. 90, esos son toda una historia. Pero no es el momento de entrar a hablar de gorros ceremoniales. En todo caso, aquí lo que representa es el deseo de halagar a la potencia que antes despreciaban, al punto de obligarles a consumir opio. La visita, no obstante, ha desatado críticas por parte de diplomáticos de aliados tradicionales del Reino Unido y activistas de derechos humanos y hasta una docena de premios Nobel de la Paz. Pero el pragmatismo británico cuando se habla de negocios es envidiable. El titular del Foreign Office, Phil Hammond, ha aclarado esta mañana en la BBC que el Reino Unido estrecha sus relaciones con China con los ojos bien abiertos, claro, y la billetera también. Y ha negado que su comportamiento sea ingenuo y que el país actúe como un perrito faldero con Pekín o Beijing, si lo quieren decir correctamente. Miren la carroza real que le han puesto y los caballos blancos. La propia reina en persona. El mayor despliegue de pompa y circunstancia. Fuentes de Downing Street aseguran que nada está fuera de la mesa en las conversaciones que se mantendrán estos días, y las mismas fuentes insisten en que no se eludirán temas delicados como la historia de China en materia de abusos de derechos humanos o los ciberataques. Al compás de la marcha El Oriente es Rojo, gran himno de la China comunista, arrancó la carroza real más espectacular que se haya visto en los últimos tiempos. El eterno príncipe heredero y el amor de su vida que le ha costado bastantes dolores de cabeza. Ella mayor que él.
Cameron aseguró ayer en los comunes en respuesta a una pregunta del líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn que también abordará con Xi la bajada del precio del acero en los mercados internacionales debido a la competencia a la baja, es decir, el dumping, subsidiada la industria china. Coincidiendo con el inicio de la visita oficial, la acerera India Tata ha anunciado que eliminará 1.200 empleos en sus plantas británicas en respuesta a un cambio en el mercado causado por una invasión de importaciones baratas, particularmente de China. Pero Hammond tragó duro y ha advertido en su entrevista en la BBC que Cameron no presionará en exceso a Xi sobre este asunto porque el Reino Unido no puede construir un muro alrededor de su industria. Hammond ha asegurado que el Reino Unido es una de las pocas economías occidentales que ha abierto a la inversión extranjera importantes proyectos de infraestructuras y que China quiere un poco de esa acción. La visita que estamos viendo con una inusual pompa y cobertura, según Cameron, supondrá el cierre de inversiones comerciales por valor de unos 42.000 millones de euros, 30.000 millones de libras esterlinas, que supondrán la creación de más de 3.900 puestos de trabajo. ¿Para quién? Para los ingleses. El principal de los proyectos de inversión, y acaso el más controvertido, es la entrada de empresas chinas en el programa reservado a la estrategia y la seguridad nacional, es decir, el programa de energía nuclear del Reino Unido, esto anunciado el mes pasado, que incluye la construcción en territorio de las Islas Británicas de la primera planta de energía nuclear, oigan bien, de diseño chino en Occidente. Primera planta de energía nuclear de diseño chino en Occidente, nada menos que en el Reino Unido, ese que antes despreciaba a China. La visita será la oportunidad de cerrar un centenar de acuerdos que hoy por hoy no son más que promesas de colaboración entre ambos países. Entre ellos, la intención de China de emitir deuda pública en yuanes en Londres. ¿Oyeron bien, no? Entre ellos, la intención de China de emitir deuda pública en su propia moneda, en yuanes y en las City londinenses, convirtiendo a la City en el principal centro financiero para negocios en divisa china, fuera de la franja horaria del país asiático. El estrechamiento de relaciones del Reino Unido con China ya suscitó críticas, como cabía esperar, en Estados Unidos, enfrentado al país asiático en cuestiones como el ciberespionaje o las disputas territoriales en aguas del Mar del Sur de la China. Por lo visto, Londres, siempre pragmático, dijo, mientras siga la carroza girando en torno a la gran fuente que precede a la entrada a Buckingham, entran por aquí los grandes negocios. En marzo de este año, la Casa Blanca se mostró preocupada por la tendencia de acuerdo constante con China, la Casa Blanca preocupada por la tendencia de acuerdo constante con China de su socio británico, después de que el Reino Unido anunciara su decisión de participar en la creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, una nueva institución financiera que puede aspirar a competir, oigan bien, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo Asiático. El cálido recibimiento que ofrece estos días el Reino Unido al presidente chino y su esposa, cuya agenda se convierte en la más importante visita diplomática al Reino Unido en las últimas décadas, no mitigará ese malestar en su tradicional aliado atlántico, es decir, Washington, y será interpretado como un signo de que el Reino Unido, mientras se acerca a China, se aleja voluntaria y decididamente del centro de decisiones entre Estados Unidos y Europa. Casi nada el temita, ¿eh? Ya en Buckingham se ordenan para una gran demostración de honores. Isabel II ofrece una ceremonia de bienvenida al presidente chino digna de un monarca. Ya estamos adentro.
Primeramente, el presidente chino y su esposa, Peng Liyuan, habían sido recibidos por el príncipe Carlos en nombre de la reina en su hotel. Pero él se quedará a vivir con la reina los días que esté allí, en el propio Palacio de Buckingham, bajo el mismo techo que la monarca. Detallazo, ¿no? Se han desplazado con el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall hasta el citado desfile para asistir a la ceremonia, como dijimos, del príncipe Carlos. Miles de personas se han acercado a las inmediaciones de Buckingham desde primeras horas de la mañana para dar la bienvenida y recibir al presidente chino. Gran maestro de ceremonias, el príncipe consorte. Tan comentado, discutido cuando llegó a la corona. Foto de familia. Primer jefe de Estado de China en visitar el Reino Unido en los últimos 10 años, iniciando ahora sí lo que llama Buckingham una época dorada para los lazos bilaterales. Y acá va el eterno heredero con su esposa. 41 salvas de cañón desde Green Park y un inusual Londres soleado. La reina y el duque de Edimburgo han dado formalmente la bienvenida a Xi y a Peng en el pabellón real antes del desfile. Xi, acompañado por el duque de Edimburgo, ha pasado lista, como vimos, a la Guardia de Honor. Se ha unido posteriormente a la reina y al duque para la procesión de Estado en carruaje real a lo largo de The Mall hasta Buckingham, mientras el himno nacional chino sonaba como fondo. Se inicia así la visita de Estado al Reino Unido por parte de Xi Jinping junto con su esposa Li Yuanpeng. Esto es historia en pleno desarrollo. Le fue mostrada la colección real en Buckingham. Camila, la duquesa de Cornwall, junto al príncipe heredero. Tan solo el príncipe Carlos, amigo personal de Dalai Lama, se atrevió a hacer un pequeño desplante al ilustre huésped chino en su ausencia en la senda oficial en Buckingham, aunque los dos se vieron discretamente en un hotel de Londres. En la primera de sus 4 intensas jornadas en suelo británico, Xi Jinping fue recibido por todo lo alto, como vimos, y en sesión conjunta de los lores y los comunes en el Parlamento británico, que escuchó con cierta estupefacción las siguientes palabras: los parlamentarios son la crema de la sociedad. Esto nos recuerda a los guerreros de terracota, ¿no? Me tocó verlos cuando los desenterraban en el año 85, pero aquí fue el gran encuentro.很高兴有机会来到有着议会之母之称的英国议会，同各位议员见面。首先，我仅代表中国政府和人民，并以我 El presidente chino 向在座的 hizo toda una declaración de principios en su parte oratoria 和良好的祝愿。 y dijo que estrechará lazos, que la visita tiene como objetivo estrechar lazos comerciales entre ambos países, al tiempo que el Reino Unido quiere cerrar varios acuerdos de inversión. 对英国进行国事访问， La primera visita del presidente chino en la última década y en la avenida del Palacio Real vistió los colores con las banderas rojas de China. 我已经 Estoy simplemente a 深切地 gusto 感受到 solicitando a David Cameron no socavar cuestiones de derechos humanos, no solo en Tíbet, en China, sino en Shan y también en Turquestán Oriental también. 两国人民的深情厚谊。 No faltaron algunas protestas de los exiliados chinos y había manifestantes en coloridas protestas al estilo oriental. El mundo necesita verdad frente a la
Parlamento británico y frente a todo aquello que recomendara la oportunidad de aparecer en cámara. Tres buenos deseos en una protesta pacífica. Ahí le estaban recriminando al jefe de gobierno Cameron el intercambio comercial que se avecina mucho más intenso y en todos los ámbitos. Uno de los entrevistados, un manifestante en pro de la libertad de Tíbet, liberen el Tíbet. Estoy simplemente disgustado, solicitando a David Cameron no socavar las cuestiones de los derechos humanos, no solo en Tíbet, en China, sino en Xinjiang, en Turquestán Oriental también. Para ser honesto, estoy muy decepcionado porque la cosa es mayor. Pensé que Gran Bretaña estaba siempre con los derechos humanos, es una de las principales prioridades. Pero esta vez, incluso antes de que él se presentara, no quiero hablar de cualquier cosa. Esto está relacionado con los derechos humanos y la situación política. Se trata de la comunidad de aquí, que básicamente ha venido a esta plaza del Parlamento para dar un mensaje y recordar al presidente chino que la cuestión del Tíbet no ha sido olvidada. La represión política, el abuso de los derechos humanos y la represión de la libertad religiosa y la libertad de expresión en el Tíbet no es aceptable y por eso estamos aquí. Xi Jinping, los tibetanos serán libres. Era parte de las pancartas que aparecían allí. Bueno, esta gente pensó que estando en el Reino Unido y donde fueron a refugiarse en busca de sus derechos, el pragmatismo económico y geopolítico no iba a superar los derechos humanos. Sí, estamos negocios, business are business. Advertencia, presidente chino en la ciudad, no mencione los derechos humanos del Tíbet, y le metieron una mordaza roja al primer ministro. Bueno, ese es el pragmatismo británico que no le lleva en saga a sus primos lejanos del otro lado del Atlántico. Esto es lo que se llama realpolitik. ¿Ustedes creen que estas islitas, que alguna vez gobernaron mucho, se van a privar de hacer negocios e intercambios con esta potencia, donde alguna vez tuvieron plazas de soberanía? No, claro que no. Los sajones son así. Generalizar con el ser humano siempre es injusto, pero que se olviden, esto es negocio, gran negocio, y Londres, si tiene que comulgar con piedras de molino respecto a los derechos humanos, comulgará. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Día a día están en las calles con una sola misión: cambiar al mundo a través de sus acciones. Desde la plataforma web en inglés de Telesur, llega a nuestra pantalla un programa diferente, una conversación en profundidad con autores y líderes de opinión, con la reconocida comunicadora Laura Flanders, The Laura Flanders Show, todos los sábados, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y esta vez, para variar, volvemos al eterno tema del Medio Oriente. Y la violación a troche y moche, a vista y placer de todo el mundo, no de todo el mundo de Estados Unidos y en el establishment, ¿no? Porque no olvidemos que la toma de decisiones en política exterior de Estados Unidos se hace
en un alto porcentaje en vasos interiores, de relaciones exteriores e interiores, se hace en un altísimo porcentaje en base al poder de los lobbies, ¿no? Y el lobby sionista, el lobby pro-israelí de Estados Unidos, tiene agarrado a muchos políticos y a los que toman decisiones claves. Entonces, lo que le pase a los palestinos, violando toda resolución de las Naciones Unidas, el mismo organismo que por una de sus resoluciones creó el Estado de Israel, no le importa un carrizo a Washington. Hay mucho dinero para campañas electorales, mucho lobby siguiendo los pasos de ver quién vota qué. Por lo tanto, para variar, veremos otras indignantes imágenes del Medio Oriente y con esto abriremos nuestro segundo bloque. El lugar donde se violan todas las resoluciones de la ONU para que se respete el territorio de los palestinos y los derechos de los mismos, y donde tampoco le faltan argumentos a los israelíes cuando se trata de reciprocar, porque las acciones más allá de la ley van de parte y parte. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y qué nos trae hoy que parezca diferente la imagen satelital. Vamos a poner esto en movimiento. Piedras, contrafusiles, molotov contra fusiles de asalto. A veces usan balas no letales, pero siempre van a parar. ¿Qué tal esto? Esa sí es la onda de David, ¿no? No la china como la conocemos aquí, la de horqueta. Esa es la onda bíblica y pega durísimo, pero la puntería es mínima. Hay que ser muy experto. La violencia no cesa en Cisjordania, donde hoy se han producido nuevos enfrentamientos entre palestinos y el ejército israelí, en Ramallah y en Belén. Además, un palestino de 27 años ha muerto y otros 5 jóvenes han resultado heridos en choques muy violentos con soldados israelíes al otro lado, en el este de la Franja de Gaza. Según las autoridades palestinas, ya son 47 los palestinos muertos en 3 semanas, en las que también han fallecido 8 israelíes en ataques palestinos, un eritreo también y un atacante árabe israelí. Las imágenes parecen las de siempre, pero las bajas siguen aumentando. Esto es válido en Belén, en la margen occidental, en la ciudad de Gaza. El fallecido fue identificado como Ahmad al-Sherhi. Murió por impacto de bala durante los disturbios registrados al este del campo de refugiados de Al-Bureij, confirmó los periodistas Ashraf al-Qidra, portavoz del Ministerio de Sanidad de Hamas en la Franja de Gaza. Los otros 5 heridos recibieron fuego real, nada de balas de plástico. Fue lo real en el mismo suceso y sufren heridas de gravedad. Los disturbios se iniciaron cuando cientos de jóvenes palestinos se acercaron a la verja que separa, donde lanzaron piedras y cócteles molotov a los soldados. Con la muerte de al-Sherhi, asesinado, ascienden a 15 los fallecidos y más de 1 millar los heridos de Gaza. Más de 1000 heridos desde que aumentaron las hostilidades a principios de este mes. Hoy también murieron por fuego israelí en Cisjordania 2 palestinos más, presuntamente tras llevar a cabo sendos ataques en Beit Hawa, próximo a Hebrón, y cerca del bloque de colonias judías de Gush Etzion, al sur de Belén. Otra decena resultó herida de bala en enfrentamientos que se registraron cerca de Ramallah y Belén. Según fuentes palestinas, ascienden a 47 los palestinos muertos en las últimas 3 semanas, en las que también han fallecido 8 israelíes en ataques palestinos. El ejército israelí indicó que esta tarde fuerzas de seguridad identificaron a terroristas que se preparaban para atacar a las fuerzas que llevan a cabo actividades defensivas en el sur de Gaza. Tras lo que éstas impidieron el ataque disparando contra el
tiradores y confirmando haber hecho blanco. Your visit comes at a troubling time. In recent weeks, Israelis have been deliberately run over, shot, stabbed. Bibi Netanyahu recibe al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Dice, su visita llega en un momento preocupante. En las últimas semanas los israelíes han sido deliberadamente atropellados, tiroteados, apuñaleados, incluso cortados con armas blancas a muerte. En gran parte es porque el presidente Abbas se ha unido a ISIS y Hamas al afirmar que Israel amenaza la mezquita de Al-Aqsa. Esto, señor secretario, es una total mentira. Israel protege vigorosamente los lugares sagrados de todas las religiones. Nos mantienen el status quo. Doy la bienvenida a la reciente declaración de su parte, señor primer ministro, así como los miembros de su gobierno y rabinos prominentes que expresan el compromiso de Israel para que se mantenga el status quo en el monte del templo. Al respecto, podremos discutir con usted cómo mantener el estatus de conformidad con el acuerdo entre Israel y Jordania y con respecto a la función especial de Jordán y cómo ser custodios del mismo. Mientras tanto, Abbas se ha reunido a ISIS y Hamas, dicen algunos. En Washington, el secretario de Estado John Kerry decía, bueno, como sabes, respondía una pregunta, quiero decir, he hablado con el presidente Abbas y he hablado con el primer ministro Netanyahu en los últimos días y espero que podamos cumplir si decidimos, pero creo que no lo es. Este no es el momento, obviamente, pero creo que se reunirán. Me reuniré con el primer ministro Netanyahu, ya sea en Alemania o en cualquier región, y se reunirán con el presidente Abbas y con el rey Abdullah. Vamos a volver en algunos conceptos básicos aquí con respecto a los cuales son las expectativas de la administración y el Haram al-Sharif y el Monte del Templo, y espero comenzar a abrir suficiente espacio político para empezar a movernos en algunas otras áreas. Y creo que debemos tener expectativas muy cuidadosas. Tenemos que ser muy conscientes de las sensibilidades que se han acumulado ahora en todas partes, y por eso hay que moverse con mucho cuidado. Y creo que los Estados Unidos tienen un papel especial que desempeñar. Aceptamos esa responsabilidad, lo acepto y espero con interés que estas reuniones sean una oportunidad para tratar de sacar a la gente de vuelta del borde del precipicio y tratar de avanzar por un camino firme por todo el mundo. Se entiende que al final se requiere una solución política, se requiere de dos estados viviendo al lado en paz, con pueblos que sean honrados con sus países, con su propia seguridad. Se necesita un liderazgo para llegar allí. Así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de ver si somos capaces de calmar las cosas y encontrar un camino a seguir. Do they have enough leadership? Le preguntan si creen que hay suficiente liderazgo. Bueno, ellos tienen líderes capaces, seguro que lo hacen. Quiero decir, es una cuestión de tomar decisiones y entonces la gente tiene que basarse en las estructuras que apoyan, además de estar disponibles los países vecinos para ayudar y apoyar en una transición. Yo creo que muchos de ellos están trabajando en esto de hace varios años y creo que están dispuestos a hacer el apoyo del liderazgo que trata de moverse en una dirección determinada. Al mismo tiempo tenemos las dificultades de Siria, y se reunirán con el ministro Lavrov, con otros países que participan, interesados e importantes, a ver si podemos simultáneamente mover este proceso. Así que creo, ya sabes, tenemos que esperar y ver. Una vez más, no hay expectativas, pero si están hablando de ellas, bueno, no está garantizado a que no se pueda llegar. It's guaranteed you can't get there. Have a great session. Thank you, Jack. Thanks a lot, man. Kerry planteó entonces la posibilidad de reunirse con Netanyahu en el Medio Oriente. Vean esto, siguen los ataques aéreos en Siria. Rusia lanza su primer ataque aéreo en Siria contra las posiciones del Estado Islámico. Ahí va un dron y va siendo seguido por un caza. Siguiendo el mandato del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, nuestros aviones han comenzado hoy la operación aérea, informó a la prensa el portavoz del ministerio Igor Konashenkov, Ministerio de Defensa, por supuesto, de Rusia. Y estos son
las filmaciones de los ataques a tierra. Durante el primer ataque, los aviones rusos realizaron cerca de 20 vuelos, durante los cuales lograron destruir por completo los puestos de mando de los yihadistas en las montañas. El único modo de combatir a los terroristas es actuar con anticipación y eliminarlos en los territorios ocupados, explicó el mandatario ruso durante una reunión con miembros de su gobierno. Rusia está interesada en reunir a todos los países que están a su vez interesados en la lucha contra el terrorismo y les pide que se unan al trabajo del Centro de Información de Bagdad, agregó. И все мы хорошо это знаем. Создав плацдарм в Сирии и ряде других стран Ближнего Востока, террористы строили, да и продолжают строить, планы по расширению экспансии, по дестабилизации целых регионов. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó a los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Siria que sus aviones realizan ataques contra el material bélico y los depósitos de armas y municiones del Estado Islámico. A través de los canales diplomáticos pertinentes fue que lo hizo, y Moscú ha informado a Turquía sobre sus planes para ejecutar esta operación contra el grupo terrorista, según fuentes de RIA Novosti. Como resultado de la operación, se ha confirmado que Rusia está dispuesta a responder de manera adecuada y eficaz a la amenaza terrorista y cualquier otra amenaza a nuestro país. Queridos camaradas, un entorno internacional difícil requiere el fortalecimiento de la actividad antiterrorista y dentro de nuestro país. Los objetivos específicos caen al Servicio Federal de Seguridad. Desde el comienzo de este año, el personal de ustedes impidió 20 delitos de carácter terrorista. En el curso de las operaciones especiales fueron eliminados 112 bandidos, incluyendo 26 líderes. Detenidos también más de 560 miembros de las pandillas terroristas. Quiero darles las gracias por este trabajo. Tenemos que seguir actuando tan vigorosamente y con la misma o mejor eficacia. En este sentido, es de vital importancia identificar los vínculos de los militantes de base de Rusia con grupos terroristas internacionales y sus posibles amigos o clientes. Что и впредь вы будете действовать столь же. El imponente edificio de la época de la Guerra Fría del Ministerio de Relaciones Exteriores habla del potencial de aquella época de la Unión Soviética y el estilo arquitectónico no lo desmiente. Sergei Lavrov, reunido aquí con la representante de la India, y dijo, nos gustaría discutir aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestra cooperación en el ámbito de la política exterior y en un contexto más amplio de iniciativas conjuntas y acciones en el ámbito internacional, así como a la luz de la India, camino de convertirse en presidente del BRICS a partir del próximo año. Y luego dijo, después de la traducción, también nos interesa discutir nuestra cooperación dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, teniendo en cuenta que la cumbre de la OCS en Ufa se tomó la decisión de iniciar los procedimientos de admisión de la India y Pakistán en la OCS como miembros de pleno derecho. OCS, recordemos, Organización de Cooperación de Shanghái. La canciller Sushma Swaraj. Cuando se trate de nuestras relaciones bilaterales, me gustaría decir una cosa, que cada vez que analizamos nuestras relaciones bilaterales, una cosa está clara. Vemos que está probada nuestra eficacia con el verdadero amigo que es Rusia. De esta manera, relaciones bilaterales, viento en popa. Complejo Industrial de Santa Inés producirá maquinaria para culminar trabajos hechos en revolución, decía hoy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y Maduro instó a trabajar en nuevas fuentes de divisas. Hay que construirla desde ya. Hay que conseguir expertos
hay que estudiar el mercado internacional. Y cuando te das cuenta, pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 5, nuestros productos comienzan a ganar mercados en nuestra región y más allá de nuestra región, y esta industria empieza a consolidarse, a expandirse, a agarrar fuerza. Y Venezuela empieza a generar nuevas fuentes de divisas más allá del petróleo. Venezuela tiene que generar nuevas fuentes de riqueza, nuevas fuentes de divisas. No podemos seguir dependiendo de una sola, el petróleo. No podemos seguir dependiendo. Si no, estaríamos matando la propia existencia de la República. El petróleo, muy bien, es palanca para el desarrollo. Nosotros estamos trabajando para recuperar el mercado petrolero. Mañana, miércoles 21, ¿no?, en Viena, se va a dar una reunión muy importante de altas autoridades petroleras de países productores de petróleo OPEP y países productores de petróleo no OPEP. Yo le envié una carta hoy a todos los jefes de Estado y de gobierno de todos los países que van a participar, proponiendo dos cosas. Una, que fijemos fecha lo más inmediata posible para una cumbre de jefes de Estado y jefes de gobierno de países productores petroleros OPEP y no OPEP, para discutir una nueva estrategia para un nuevo mercado petrolero mundial. Y una de las propuestas que adelanto es que en esa cumbre mundial para recuperar el petróleo, nosotros desde ya vayamos trabajando en el establecimiento de un comité técnico coordinador para todo lo que tiene que ver con la producción, mercado y precios petroleros en los años que están por venir. Es una propuesta central que acabo de hacer formalmente y que nuestro ministro Eulogio del Pino, ya está en Viena, va a presentar en la mesa. Venezuela está tomando esta iniciativa con el apoyo de varios países de OPEP y otros países no OPEP. No puede ser que el que llaman mercado, algo que llaman mercado, le imponga a los países que producimos el petróleo y le echamos pierna a invertir, a producir, a meter el taladro, a sacarlo, a trasladarlo, a llevarlo. Asdrúbal Chávez es uno de los grandes expertos petroleros de Venezuela y del mundo. Ahora va a ser diputado del petróleo, diputado de Barinas, de Santa Rita para el mundo. Él dice que sí. Asdrúbal, no puede ser, compañero diputado Asdrúbal, ya tiene cara de diputado. Micrófono para Asdrúbal, por favor. No puede ser que lo que llaman mercado, no está el mercado. No, que libre funcionamiento del mercado. Mentira. Nosotros producimos el petróleo con un gran esfuerzo de inversión y trabajo, y vienen unos especuladores de papeles y le ponen precio al petróleo de diciembre, de enero, de febrero, del 2016, del 2017. Eso debe acabarse, y es lo que yo quiero, que veamos los presidentes, los jefes de Estado, los jefes de gobierno de los países que producimos petróleo, y que nosotros regulemos, gobernemos y controlemos el mercado y el proceso de fijación de precios del petróleo a partir de ahora en la nueva coyuntura que se ha presentado. Y esta propuesta se la hago yo a países OPEP, a países no OPEP, a grandes empresas. Tú lo sabes, Asdrúbal, diputado Asdrúbal Chávez, que un precio del barril a 40 ni a 50. Venezuela puede a 40. Claro, una gran dieta nos hemos metido este año, a 40. Ahora, el precio justo del petróleo ya estaba asimilado por el mercado. Nosotros vamos a presentar pruebas, Asdrúbal. Digo pruebas, digo elementos técnicos en esta reunión mañana,
de que el precio promedio necesario para garantizar las inversiones de los próximos 5 o 10 años a nivel mundial del petróleo debe ser $88 el barril. Yo me quedé corto. Para que se mantengan las inversiones en el mundo entero. Si el precio del petróleo se mantiene a 40, ya hay una depresión de inversiones. Dentro de unos meses vamos a ver el precio a 150, a 200. ¿A quién le conviene eso? ¿A la economía mundial? ¿Le conviene a los pueblos? ¿Le conviene a las empresas públicas y privadas? A nadie le conviene. Así que llegó la hora. Ojalá esta reunión, donde ya han confirmado la participación importantes países, mañana se va a conocer. Vamos a esperar que se instale la reunión y seguramente nuestro ministro Eulogio del Pino dará a conocer los resultados de la reunión y prácticamente todos los países no OPEP han acudido al llamado, lo cual es un buen indicador, Asdrúbal, ¿cómo ves todo este debate? ¿Cómo ves todo este esfuerzo? Y además, Asdrúbal, te tocará a ti en la Asamblea Nacional reforzar el trabajo para profundizar la nacionalización petrolera y todo el plan de siembra petrolera que dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Asdrúbal Chávez. Gracias, presidente. Hay que recordar, señor presidente, que usted desde el inicio de este año hizo una gira por todos los países OPEC y algunos países no OPEC buscando ese consenso para fortalecer los precios del petróleo. Y yo creo que ahí está esta reunión que se está dando, se va a dar mañana en Viena, que es la segunda reunión de los equipos técnicos OPEC y no OPEC, porque ya tuvimos una en mayo de este año. Esta es la segunda, pero se le ha reforzado el nivel, es de más alto nivel, lo cual es muy importante, porque allí, como usted lo ha dicho, vamos a presentar lo que nosotros consideramos cuáles son los precios razonables y justos por nuestro principal recurso natural, que es el petróleo. Y algo que nuestro comandante eterno siempre nos inculcó es que nuestro petróleo debe tener una valorización justa. Y yo creo que estos precios que usted ha señalado van en el camino correcto. Tanto a productores como a consumidores no nos interesa tener unas fluctuaciones en los precios. Eso no nos permite a los productores planificar la producción y a los consumidores tampoco planificar sus planes de inversión, sus planes de desarrollo y su crecimiento económico. Yo creo que ya están dadas las condiciones para que este gran encuentro de países OPEC y no OPEC tenga lugar en el menor tiempo posible y podamos direccionar el mercado petrolero en el camino que debe ser. Los productores petroleros debemos tener un control de todos estos precios. Hasta ahora son los grandes mecanismos financieros que han tratado de imponer los precios del petróleo a nivel mundial. Ya es hora que nosotros, unidos, tanto OPEC como no OPEC, podamos tener el precio razonable y justo, que siempre luchó nuestro comandante eterno. Y aquí es importante recordar algo, presidente. Cuando la revolución bolivariana llegó al poder, los precios del petróleo estaban en $8 el barril. Cuando nuestro comandante presidente entregó la presidencia del OPEC en el 2007, allá en Arabia Saudita, en Riad, les dijo, bueno, yo recibí el precio en 8 y se los dejo mayor a $100 el barril. Ese era nuestro comandante eterno, presidente. Un luchador por el precio justo de nuestro petróleo. ¿Para qué? Para beneficiar a nuestro pueblo. Y allí estaremos los diputados de la Asamblea Nacional defendiendo también esta conquista de nuestro pueblo. Cuente con eso, señor presidente.
Asdrúbal, diputado. Ya habla como diputado, ¿eh? De Santa Rita para el mundo. Fíjense ustedes los precios hoy. Aquí está. Ayer cerró en 41. Esta es la locura del capitalismo mundial. ¿Y quién fija el precio? Un especulador de un grupo de fondos buitres, de banqueros ladrones, con papeles a futuro, y le pone el precio que le da la gana al petróleo que le cuesta a nuestros países producir. La economía mundial ya había asimilado el precio estable de 90, 100 dólares el barril. Nosotros estamos proponiendo una fórmula que vamos a llevar mañana y aspiro que muy pronto estemos haciendo esta cumbre mundial de productores petroleros OPEC, no OPEP, para discutir las fórmulas para que quienes producimos el petróleo le coloquemos su precio justo, estable, no especulativo, que le dé fuerza y estabilidad a la economía mundial otra vez por una década o más. Puede ser que uno lo produce, los países, y entonces salen por ahí a apropiarse, es una forma de apropiarse, de robar a los pueblos sus recursos naturales. Ya no nos los roban directamente como hicieron todo el siglo XX, llevándose el petróleo en barcos doble fondo inclusive, ¿no? Pagando una miseria de regalías y de impuestos, ¿no? Ahora nos los están robando por la vía de la especulación de la economía capitalista, financiera, neoliberal. Bueno, contundentes declaraciones sobre un camino en el que suficiente conciencia se ha creado entre la gente bien nacida en la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto, hay algo que no nos perdonan, ¿no? El negocio del petróleo siempre estuvo en manos de las grandes transnacionales, sobre todo las 7 hermanas, pero fue Venezuela la que creó la OPEP, y eso no nos lo perdonan, porque por primera vez el mercado pasó de las grandes especuladoras y explotadoras a manos de los dueños y productores del petróleo. Por lo tanto, Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, se transformó en el enemigo a hacerle pagar la audacia. Pero resulta que ahora está comprobado que la mayor riqueza petrolera y gasífera del planeta está aquí, además de agua, motivo para grandes preocupaciones futuras, y biodiversidad, entre otros minerales estratégicos que no es del caso mencionar. Como se ve, no nos faltará temas para entrar entretenidos, pero por hoy terminó este dossier que se origina en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, y este es el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Desde el estudio 3 entonces de Venezolana de Televisión se despide de ustedes a nombre del equipo dossier, Walter Martínez, conductor y productor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Primeramente, el presidente chino y su esposa, Pen Liyuan, habían sido recibidos por el príncipe Carlos en nombre de la reina en su hotel. Pero él se quedará a vivir con la reina los días que esté allí, en el propio Palacio de Buckingham, bajo el mismo techo que la monarca. Detallazo, ¿no? Se han desplazado con el príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall hasta el citado desfile para asistir a la ceremonia, como dijimos, del príncipe Carlos.
Miles de personas se han acercado a las inmediaciones de Buckingham desde primeras horas de la mañana para dar la bienvenida y recibir al presidente chino. Gran maestro de ceremonias, el príncipe consorte. Tan comentado, discutido cuando llegó a la corona. Foto de familia. Primer jefe de Estado de China en visitar el Reino Unido en los últimos 10 años, iniciando ahora sí lo que llama Buckingham una época dorada para los lazos bilaterales. Y acá va el eterno heredero con su esposa. 41 salvas de cañón desde Green Park y un inusual Londres soleado. La reina y el duque de Edimburgo han dado formalmente la bienvenida a Xi y a Peng en el pabellón real antes del desfile. Xi, acompañado por el duque de Edimburgo, ha pasado lista, como vimos, a la Guardia de Honor. Se ha unido posteriormente a la reina y al duque para la procesión de Estado en carruaje real a lo largo de The Mall hasta Buckingham, mientras el himno nacional chino sonaba como fondo. Se inicia así la visita de Estado al Reino Unido por parte de Xi Jinping junto con su esposa Li Yuanpeng. Esto es historia en pleno desarrollo. Le fue mostrada la colección real en Buckingham. Camila, la duquesa de Cornwall, junto al príncipe heredero. Tan solo el príncipe Carlos, amigo personal de Dalai Lama, se atrevió a hacer un pequeño desplante al ilustre huésped chino en su ausencia en la senda oficial en Buckingham, aunque los dos se vieron discretamente en un hotel de Londres. En la primera de sus 4 intensas jornadas en suelo británico, Xi Jinping fue recibido por todo lo alto, como vimos, y en sesión conjunta de los lores y los comunes en el Parlamento británico, que escuchó con cierta estupefacción las siguientes palabras: los parlamentarios son la crema de la sociedad. Esto nos recuerda a los guerreros de terracota, ¿no? Me tocó verlos cuando los desenterraban en el año 85, pero aquí fue el gran encuentro.很高兴有机会来到有着“议会之母”之称的英国议会，同各位议员见面。首先，我仅代表中国政府和人民，并以我 El presidente chino hizo toda una declaración de principios en su parte oratoria y dijo que estrechará lazos, que la visita tiene como objetivo estrechar lazos comerciales entre ambos países, al tiempo que el Reino Unido quiere cerrar varios acuerdos de inversión. La primera visita del presidente chino en la última década y en la avenida del Palacio Real vistió los colores con las banderas rojas de China. Estoy simplemente a gusto solicitando a David Cameron no socavar cuestiones de derechos humanos, no solo en Tíbet, en China, sino en Shan y también en Turquestán Oriental también. No faltaron algunas protestas de los exiliados chinos y había manifestantes en coloridas protestas al estilo oriental. El mundo necesita verdad frente al Parlamento británico y frente a todo aquello que recomendara la oportunidad de aparecer en cámara. Tres buenos deseos en una protesta pacífica.
ahí le estaban recriminando al jefe de gobierno Cameron el intercambio comercial que se avecina mucho más intenso, y en todos los ámbitos. Uno de los entrevistados, un manifestante en pro de la libertad de Tíbet, liberen el Tíbet. Estoy simplemente disgustado, solicitando a David Cameron no socavar las cuestiones de los derechos humanos, no solo en Tíbet, en China, sino en Xinjiang, en Turquestán Oriental también. Para ser honesto, estoy muy decepcionado porque la cosa es mayor. Pensé que Gran Bretaña estaba siempre con los derechos humanos, es una de las principales prioridades. Pero esta vez, incluso antes de que él se presentara, no quiero hablar de cualquier cosa, esto está relacionado con los derechos humanos y la situación política. Se trata de la comunidad de aquí, que básicamente ha venido a esta plaza del Parlamento para dar un mensaje y recordar al presidente chino que la cuestión del Tíbet no ha sido olvidada. La represión política, el abuso de los derechos humanos y la represión de la libertad religiosa y la libertad de expresión en el Tíbet no es aceptable, y por eso estamos aquí. Xi Jinping, los tibetanos serán libres. Era parte de las pancartas que aparecían allí. Bueno, esta gente pensó que estando en el Reino Unido y donde fueron a refugiarse en busca de sus derechos, el pragmatismo económico y geopolítico no iba a superar los derechos humanos. Sí, estamos negocios, business are business. Advertencia, presidente chino en la ciudad, no mencione los derechos humanos del Tíbet, y le metieron una mordaza roja al primer ministro. Bueno, ese es el pragmatismo británico que no le lleva en saga a sus primos lejanos del otro lado del Atlántico. Esto es lo que se llama realpolitik. ¿Ustedes creen que estas islitas, que alguna vez gobernaron mucho, se van a privar de hacer negocios e intercambios con esta potencia, donde alguna vez tuvieron plazas de soberanía? No, claro que no. Los sajones son así. Generalizar con el ser humano siempre es injusto. Pero que se olviden, esto es negocio, gran negocio. Y Londres, si tiene que comulgar con piedras de molino respecto a los derechos humanos, comulgará. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Día a día están en las calles con una sola misión: cambiar al mundo a través de sus acciones. Desde la plataforma web en inglés de Telesur, llega a nuestra pantalla un programa diferente, una conversación en profundidad con autores y líderes de opinión, con la reconocida comunicadora Laura Flanders, The Laura Flanders Show, todos los sábados, solo por Telesur. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo, y acontecimientos que hoy tienen una extraña remembranza, una especie de justicia poética, se podría decir, de los siglos de explotación imperial, miserable explotación imperial, inhumana explotación imperial, que pesa sobre la conciencia del Reino Unido, de Gran Bretaña, cuando incluso llegaron a la guerra del opio, ¿no?
cuando llegaron a obligar a los chinos a consumir droga. Si la DEA hubiera existido en esa época, la reina de Inglaterra tendría que estar siendo investigada como mínimo, porque la corona era accionista de todo aquello que hacían sus adláteres allende los mares. ¿Qué les parece, La corona de Inglaterra investigada por la DEA. Pero esa es la conciencia histórica que han barrido bajo la alfombra las potencias imperiales ahora en decadencia, ¿no? Pero no por eso descuidables. Bueno, el hecho es que Beijing hoy está más que representado en las Islas Británicas. Y no hay que recordar sino la guerra del opio, las guerras en Shanghái, en Hong Kong. Tengo un recuerdo especial de Hong Kong, 1985, invitado por la Asociación de Periodistas de China. Todavía no te era la gran potencia que es ahora, y me dijeron, quisiéramos que usted conociera nuestro país, pero la situación que estaban reconstruyendo. Si usted pudiera ayudarnos pagándose el pasaje. Estábamos aquí a 4:30, digo, ¿cómo no? Con muchísimo gusto. Fue una de las mejores inversiones culturales que he hecho en mi vida. El resultado es que aquella China que yo conocí, cuando recién empezaban a escarbar los guerreros de terracota, por ejemplo, cuando pensaban en el cohete Larga Marcha 1, y ahora si quisieran podrían poner un chino en la luna, está dando muchas lecciones, y la historia comienza a dar lecciones. Recuerdo con indignación, y más de una vez lo he citado aquí, que en aquel bucólico hermoso Parque de los Ingleses en Hong Kong, ahí a la orilla del río, silencio tal, la gente haciendo tai chi, solo se oye la respiración de la gente y el leve murmuro del agua, ¿no? Pero aquel lugar bucólico hermoso no podían entrar los chinos, siendo ese su país. Y había un letrero en inglés que decía, prohibido entrar con perros y con chinos, en ese orden. No hace mucho pregunté si todavía estaba y me dijeron, sí, todavía está. Digo, ¿y por qué siguen con esa? Bueno, para no olvidarnos. Bueno, ahora resulta que el mandatario de esta gigantesca, imparable potencia económico-nuclear con la que todo el mundo quiere hacer negocios, bueno, casi todo el mundo, ¿no? Fue recibido aquel que no podía entrar en Hong Kong a su propio parque, fue recibido hoy por la corona británica en Londres, ergo en Buckingham, Palacio Real. ¿Cómo creen ustedes, justicia histórica y poética, cómo creen ustedes que fue recibido? Con una buena guardia de honor, ¿no? No, bastante más que eso. ¿Por qué? Porque el comercio que hoy representa China es suficiente como para ponerle la alfombra roja y darle los honores que nunca le hubieran dado en el pasado. O tiempos o mores. Y esto sí que no son amores, esto es billete, el pragmatismo característico. Los chinos inventaron la pólvora, pero hoy los británicos gastaron toda la pólvora para recibir a los chinos. Todo esto, salva de más de 40 cañonazos, fue para recibir en la cena de gala Buckingham al representante de la nueva China. La visita de Xi Jinping tiene un carácter educativo también, porque las guerras del opio no todos quieren olvidarlas. La derrota china en las dos guerras forzó al gobierno a tolerar el comercio del opio y los británicos coaccionaron a los chinos para firmar tratados injustos, desiguales, abriendo varios puertos al comercio exterior y anexándose Hong Kong
Habría que ver el Tratado de Nankín y la cesión de Hong Kong al Reino Unido. Portugal siguió a los británicos, forzando términos de intercambio desiguales a China y la ampliación de Macao bajo control portugués desde el siglo XVI. Bueno, hoy hubo una vendetta histórica, ¿no? Porque la ceremonia en la gran carroza real, con todo el protocolo y la pompa y circunstancia posible, fue para recibir como a un monarca al representante de China. Esta zona, digamos, neutral de tierra, fue para hacer el cambio de vehículos. La reina Isabel II ofreció la ceremonia de bienvenida al presidente chino en su visita de Estado al Reino Unido. Vean el palco de honor, el palco de la banda, el palco de los invitados, el palco de la prensa, pero esto es solo la mínima antesala con toda la guardia de honor que podía poner la corona británica allí, sin parecer desmesurado. En todo caso, 41 salvas de cañón desde Green Park, en un inusual soleado Londres. La reina y el duque de Edimburgo han dado formalmente la bienvenida a Xi en el pabellón real antes del desfile. Xi Jinping, acompañado por el duque de Edimburgo, ha pasado lista a la guardia de honor y se ha unido posteriormente a la reina y al duque para la procesión de Estado en el más espectacular carruaje real disponible a lo largo de The Mall hacia el Palacio de Buckingham, mientras el himno nacional chino sonaba de fondo. Claro, estamos hablando de 45.000 millones de euros de intercambio. Observen cómo estaba Londres para recibir al descendiente de aquellos que en la época en que los imperiales colonialistas en Hong Kong gobernaban, les decían: prohibido entrar en este parque de los ingleses con perros y con chinos, en ese orden. El presidente Xi Jinping ha comenzado este martes la primera visita de Estado al Reino Unido, digna de un gran monarca, con una agenda centrada en estrechar lazos comerciales entre ambos países y anunciar varios acuerdos de inversión de China con empresas británicas. Por la plata baila el mono, pero este es un mono británico. Jinping, que aunque aterrizó este lunes en el Reino Unido acompañado de su esposa Pen Liang, no arrancaba su agenda oficial hasta el martes. Venir desde China supone regularización del cambio de horario, ¿no? Y ajuste de agendas. Pasará 4 días en este país, 3 en Londres, hospedado en el Palacio de Buckingham, bajo el mismo techo que la reina, como huésped de Isabel II, y un cuarto en Manchester, al norte de Inglaterra. Se trata de una visita de gran relevancia para el comercio británico, que es lo que está detrás de todo esto, que afianza o ambiciona afianzar los vínculos comerciales entre el Reino Unido y lo que parece ser, si no la primera, la segunda mayor economía del mundo. La última visita de Estado de un mandatario chino al Reino Unido se produjo en 2005, cuando centenares de activistas tomaron las calles en protesta por el tema de los derechos humanos. No faltaron algunas sobre el Tíbet en esta ocasión. El pasado mes, durante una visita... Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y esta vez, para variar, volvemos al eterno tema del Medio Oriente. Y la violación a troche y moche, a vista y placer de todo el mundo, no de todo el mundo, de todo el mundo de Estados Unidos, en el establishment, ¿no? Porque no olvidemos que la toma de decisiones en política exterior de Estados Unidos se hace en un alto porcentaje en base interior, de relaciones exteriores e interiores, se hace en un altísimo porcentaje en base al poder de los lobbies, ¿no? Y el lobby sionista, el lobby pro-israelí de Estados Unidos, tiene agarrado a muchos políticos y a los que toman decisiones claves. Entonces, lo que le pase a los palestinos, violando toda resolución de las Naciones Unidas, el mismo organismo que por una de sus resoluciones creó el Estado de Israel, no le importa un carrizo a Washington. Hay mucho dinero para campañas electorales, mucho lobby siguiendo los pasos de ver quién vota qué. Por lo tanto,
Para variar, veremos otras indignantes imágenes del Medio Oriente y con esto abriremos nuestro segundo bloque. El lugar donde se viola todas las resoluciones de la ONU para que se respete el territorio de los palestinos y los derechos de los mismos, y donde tampoco le faltan argumentos a los israelíes cuando se trata de reciprocar, porque las acciones más allá de la ley van de parte y parte. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y qué nos trae hoy que parezca diferente la imagen satelital. Vamos a poner esto en movimiento. Piedras, contrafusiles, molotov contra fusiles de asalto. A veces usan balas no letales, pero siempre van a parar. ¿Qué tal esto? Esa sí es la onda de David, ¿no? No la china como la conocemos aquí, la de horqueta. Esa es la onda bíblica y pega durísimo, pero la puntería es mínima. Hay que ser muy experto. La violencia no cesa en Cisjordania, donde hoy se han producido nuevos enfrentamientos entre palestinos y el ejército israelí, en Ramallah y en Belén. Además, un palestino de 27 años ha muerto y otros 5 jóvenes han resultado heridos en choques muy violentos con soldados israelíes al otro lado, en el este de la Franja de Gaza. Según las autoridades palestinas, ya son 47 los palestinos muertos en 3 semanas, en las que también han fallecido 8 israelíes en ataques palestinos, un eritreo también y un atacante árabe israelí. Las imágenes parecen las de siempre, pero las bajas siguen aumentando. Esto es válido en Belén, en la margen occidental, en la ciudad de Gaza. El fallecido fue identificado como Ahmad al-Sherhi. Murió por impacto de bala durante los disturbios registrados al este del campo de refugiados de Al-Bureij, confirmó los periodistas Ashraf al-Qedra, portavoz del Ministerio de Sanidad de Hamas en la Franja de Gaza. Los otros 5 heridos recibieron fuego real, nada de balas de plástico. Fuego real en el mismo suceso y sufren heridas de gravedad. Los disturbios se iniciaron cuando cientos de jóvenes palestinos se acercaron a la verja que separa, donde lanzaron piedras y cócteles molotov a los soldados. Con la muerte de al-Sherhi, asesinado, ascienden a 15 los fallecidos y más de 1 millar los heridos de Gaza. Más de 1000 heridos desde que aumentaron las hostilidades a principios de este mes. Hoy también murieron por fuego israelí en Cisjordania 2 palestinos más, presuntamente tras llevar a cabo sendos ataques en Beit Haba, próximo a Hebrón, y cerca del bloque de colonias judías de Gush Etzion, al sur de Belén. Otra decena resultó herida de bala en enfrentamientos que se registraron cerca de Ramallah y Belén. Según fuentes palestinas, ascienden a 47 los palestinos muertos en las últimas 3 semanas, en las que también han fallecido 8 israelíes en ataques palestinos. El ejército israelí indicó que esta tarde fuerzas de seguridad identificaron a terroristas que se preparaban para atacar a las fuerzas que llevan a cabo actividades defensivas en el sur de Gaza. Tras lo que éstas impidieron el ataque disparando contra tiradores y confirmando haber hecho blanco. Your visit comes at a troubling time. In recent weeks, Israelis have been deliberately run over, shot, stabbed. Bibi Netanyahu recibe al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Dice, su visita llega en un momento preocupante. En las últimas semanas los israelíes han sido deliberadamente atropellados, tiroteados, apuñalados, incluso cortados con armas blancas a muerte. En gran parte es porque el presidente Abbas se ha unido a ISIS y Hamas
al afirmar que Israel amenaza la mezquita de Al-Aqsa. Esto, señor secretario, es una total mentira. Israel protege vigorosamente los lugares sagrados de todas las religiones. Nos mantienen el status quo. Doy la bienvenida a la reciente declaración de su parte, señor primer ministro, así como los miembros de su gobierno y rabinos prominentes que expresan el compromiso de Israel para que se mantenga el status quo en el monte del templo. Al respecto, podremos discutir con usted cómo mantener el estatus de conformidad con el acuerdo entre Israel y Jordania y con respecto a la función especial de Jordán y cómo ser custodios del mismo. Mientras tanto, Abbas se ha reunido a ISIS y Hamas, dicen algunos. En Washington, el secretario de Estado John Kerry decía, bueno, como sabes, respondía una pregunta, quiero decir, he hablado con el presidente Abbas y he hablado con el primer ministro Netanyahu en los últimos días y espero que podamos cumplir si decidimos, pero creo que no lo es. Este no es el momento, obviamente, pero creo que se reunirán. Me reuniré con el primer ministro Netanyahu, ya sea en Alemania o en cualquier región, y se reunirán con el presidente Abbas y con el rey Abdullah. Vamos a volver en algunos conceptos básicos aquí con respecto a los cuales son las expectativas de la administración y el Haram al-Sharif y el Monte del Templo, y espero comenzar a abrir suficiente espacio político para empezar a movernos en algunas otras áreas. Y creo que debemos tener expectativas muy cuidadosas. Tenemos que ser muy conscientes de las sensibilidades que se han acumulado ahora en todas partes, y por eso hay que moverse con mucho cuidado. Y creo que los Estados Unidos tienen un papel especial que desempeñar. Aceptamos esa responsabilidad, lo acepto y espero con interés que estas reuniones sean una oportunidad para tratar de sacar a la gente de vuelta del borde del precipicio y tratar de avanzar por un camino firme por todo el mundo. Se entiende que al final se requiere una solución política. Se requiere de dos estados viviendo al lado en paz, con pueblos que sean honrados con sus países, con su propia seguridad. Se necesita un liderazgo para llegar allí. Así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de ver si somos capaces de calmar las cosas y encontrar un camino a seguir. Do they have enough leadership? Le preguntan si creen que hay suficiente liderazgo. Bueno, ellos tienen líderes capaces, seguro que lo hacen. Tienen, quiero decir, es una cuestión de tomar decisiones y entonces la gente tiene que basarse en las estructuras que apoyan, además de estar disponibles los países vecinos para ayudar y apoyar en una transición. Yo creo que muchos de ellos están trabajando en esto de hace varios años y creo que están dispuestos a hacer el apoyo del liderazgo que trata de moverse en una dirección determinada. Al mismo tiempo tenemos las dificultades de Siria y se reunirán con el ministro Lavrov, con otros países que participan, interesados e importantes, a ver si podemos simultáneamente mover este proceso. Así que creo, ya sabes, tenemos que esperar y ver. Una vez más, no hay expectativas, pero si están hablando de ellas, bueno, no está garantizado a que no se pueda llegar. It's guaranteed you can't get there. Have a great session. Thank you, Jack. Thanks a lot, man. Kerry planteó entonces la posibilidad de reunirse con Netanyahu en el Medio Oriente. Vean esto, siguen los ataques aéreos en Siria. Rusia lanza su primer ataque aéreo en Siria contra las posiciones del Estado Islámico. Ahí va un dron y va siendo seguido por un caza. Siguiendo el mandato del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, nuestros aviones han comenzado hoy la operación aérea, informó a la prensa el portavoz del ministerio Igor Konashenkov, Ministerio de Defensa, por supuesto, de Rusia. Y estas son las filmaciones de los ataques a tierra. Durante el primer ataque, los aviones rusos realizaron cerca de 20 vuelos, durante los cuales lograron destruir por completo los puestos de mando de los yihadistas en las montañas. El único modo de combatir a los terroristas es actuar con anticipación y eliminarlos en los territorios ocupados, explicó el mandatario ruso durante una reunión con miembros de su gobierno. Rusia está interesada en reunir a todos los países que están a su vez interesados en la lucha contra el terrorismo
y les pide que se unan al trabajo del Centro de Información de Bagdad, agregó. И все мы хорошо это знаем. Создав плацдарм в Сирии и ряде других стран Ближнего Востока, террористы строили, да и продолжают строить, планы по расширению экспансии, по дестабилизации целых регионов. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó a los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Siria que sus aviones realizan ataques contra el material bélico y los depósitos de armas y municiones del Estado Islámico. A través de los canales diplomáticos pertinentes fue que lo hizo, y Moscú ha informado a Turquía sobre sus planes para ejecutar esta operación contra el grupo terrorista, según fuentes de RIA Novosti. Como resultado de la operación, se ha confirmado que Rusia está dispuesta a responder de manera adecuada y eficaz a la amenaza terrorista y cualquier otra amenaza a nuestro país. Queridos camaradas, un entorno internacional difícil requiere el fortalecimiento de la actividad antiterrorista y dentro de nuestro país. Los objetivos específicos caen al Servicio Federal de Seguridad. Desde el comienzo de este año, el personal de ustedes impidió 20 delitos de carácter terrorista. En el curso de las operaciones especiales fueron eliminados 112 bandidos, incluyendo 26 líderes. Detenidos también más de 560 miembros de las pandillas terroristas. Quiero darles las gracias por este trabajo. Tenemos que seguir actuando tan vigorosamente y con la misma o mejor eficacia. En este sentido, es de vital importancia identificar los vínculos de los militantes de base de Rusia con grupos terroristas internacionales y sus posibles amigos o clientes. Что и впредь вы будете действовать столь же. El imponente edificio de la época de la Guerra Fría del Ministerio de Relaciones Exteriores habla del potencial de aquella época de la Unión Soviética y el estilo arquitectónico no lo desmiente. Sergei Lavrov, reunido aquí con la representante de la India, y dijo, nos gustaría discutir aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestra cooperación en el ámbito de la política exterior y en un contexto más amplio de iniciativas conjuntas y acciones en el ámbito internacional, así como a la luz de la India, camino de convertirse en presidente del BRICS a partir del próximo año. Y luego dijo, después de la traducción, también nos interesa discutir nuestra cooperación dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, teniendo en cuenta que la cumbre de la OCS en Ufa se tomó la decisión de iniciar los procedimientos de admisión de la India y Pakistán en la OCS como miembros de pleno derecho. OCS, recordemos, Organización de Cooperación de Shanghái. La canciller Sushma Swaraj. Cuando se trate de nuestras relaciones bilaterales, me gustaría decir una cosa, que cada vez que analizamos nuestras relaciones bilaterales, una cosa está clara. Vemos que está probada nuestra eficacia con el verdadero amigo que es Rusia. De esta manera, relaciones bilaterales, viento en popa. Complejo Industrial de Santa Inés producirá maquinaria para culminar trabajos hechos en revolución, decía hoy el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y Maduro instó a trabajar en nuevas fuentes de divisas. Hay que construirla desde ya. Hay que conseguir expertos, hay que estudiar el mercado internacional. Y cuando te das cuenta, pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 5, nuestros productos comienzan a ganar mercados en nuestra región y más allá de nuestra región, y esta industria empieza a consolidarse, a expandirse, a agarrar fuerza. Y Venezuela empieza a generar nuevas fuentes de divisas más allá del petróleo. Venezuela tiene que generar nuevas fuentes de riqueza, nuevas fuentes de divisas. No podemos seguir dependiendo de una sola, el petróleo. No podemos seguir dependiendo.
Si no, estaríamos matando la propia existencia de la República. El petróleo, muy bien, es palanca para el desarrollo. Nosotros estamos trabajando para recuperar el mercado petrolero. Mañana, miércoles 21, ¿no?, en Viena, se va a dar una reunión muy importante de altas autoridades petroleras de países productores de petróleo OPEP y países productores de petróleo no OPEP. Yo le envié una carta hoy a todos los jefes de Estado y de gobierno de todos los países que van a participar, proponiendo dos cosas. Una, que fijemos fecha lo más inmediata posible para una cumbre de jefes de Estado y jefes de gobierno de países productores petroleros OPEP y no OPEP para discutir una nueva estrategia para un nuevo mercado petrolero mundial. Y una de las propuestas que adelanto es que en esa cumbre mundial para recuperar el petróleo, nosotros desde ya vayamos trabajando en el establecimiento de un comité técnico coordinador para todo lo que tiene que ver con la producción, mercado y precios petroleros en los años que están por venir. Es una propuesta central que acabo de hacer formalmente y que nuestro ministro Eulogio del Pino, ya está en Viena, va a presentar en la mesa. Venezuela está tomando esta iniciativa con el apoyo de varios países de OPEP y otros países no OPEP. No puede ser que el que llaman mercado, algo que llaman mercado, le imponga a los países que producimos el petróleo y le echamos pierna a invertir, a producir, a meter el taladro, a sacarlo, a trasladarlo, a llevarlo. Asdrúbal Chávez es uno de los grandes expertos petroleros de Venezuela y del mundo. Ahora va a ser diputado del petróleo, diputado de Barinas, de Santa Rita para el mundo. Él dice que sí. Asdrúbal, no puede ser, compañero diputado Asdrúbal, ya tiene cara de diputado. Micrófono para Asdrúbal, por favor. No puede ser que lo que llaman mercado, no está el mercado. No, que libre funcionamiento del mercado. Mentira. Nosotros producimos el petróleo con un gran esfuerzo de inversión y trabajo y vienen unos especuladores de papeles y le ponen precio al petróleo de diciembre, de enero, de febrero, del 2016, del 2017. Eso debe acabarse y es lo que yo quiero, que veamos los presidentes, los jefes de Estado, los jefes de gobierno de los países que producimos petróleo y que nosotros regulemos, gobernemos y controlemos el mercado y el proceso de fijación de precios del petróleo a partir de ahora en la nueva coyuntura que se ha presentado. Y esta propuesta se la hago yo a países OPEP, a países no OPEP, a grandes empresas. Tú lo sabes, Asdrúbal, diputado Asdrúbal Chávez, que un precio del barril. De una semana a China, el titular británico de finanzas, George Osborne, señaló su intención de convertir al Reino Unido en, comillas, el mejor socio de Occidente de China, cierre de comillas. Los medios locales apuntan ahora a que la visita de Jinping se saldará con el anuncio de significativos acuerdos de inversión chinas. No es inversión de Inglaterra en China. Lo que quieren es inversión china en proyectos de infraestructura británicos, como en centrales nucleares y el ambicioso programa ferroviario HS2 entre Londres y el norte del país. Y pusieron al príncipe consorte, con sus 94 años a bordo, a seguirlo, guiarlo y darle la gran bienvenida. Vaya maestro de ceremonia. Osborne ha alentado la participación de inversiones chinas en la central nuclear de Hinkley Point C, en el condado de Somerset.
Vaya venganza agradable para aquel descendiente de los que alguna vez en Hong Kong no podían entrar al Parque de los Ingleses porque decía prohibido entrar con perros y con chinos. Una vez más lo digo, lo vi con mis propios ojos, en ese orden. Y el plural es válido porque todavía no usaba mi parche en el ojo derecho. Lo vi con mis propios ojos. ...94 años y el príncipe consorte le sigue el trote a ilustre visitante. Ah, los gorros tradicionales, piel de oso negro de Canadá. 90, esos son toda una historia. Pero no es el momento de entrar a hablar de gorros ceremoniales. En todo caso, aquí lo que representa es el deseo de halagar a la potencia que antes despreciaban, al punto de obligarles a consumir opio. La visita, no obstante, ha desatado críticas por parte de diplomáticos de aliados tradicionales del Reino Unido y activistas de derechos humanos y hasta una docena de premios Nobel de la Paz. Pero el pragmatismo británico cuando se habla de negocios es envidiable. El titular del Foreign Office, Phil Hammond, ha aclarado esta mañana en la BBC que el Reino Unido estrecha sus relaciones con China con los ojos bien abiertos, claro, y la billetera también. Y ha negado que su comportamiento sea ingenuo y que el país actúe como un perrito faldero con Pekín o Beijing, si lo quieren decir correctamente. Miren la carroza real que le han puesto y los caballos blancos. La propia reina en persona. El mayor despliegue de pompa y circunstancia. Fuentes de Downing Street aseguran que nada está fuera de la mesa en las conversaciones que se mantendrán estos días, y las mismas fuentes insisten en que no se eludirán temas delicados como la historia de China en materia de abusos de derechos humanos o los ciberataques. Al compás de la marcha El Oriente es Rojo, gran himno de la China comunista, arrancó la carroza real más espectacular que se haya visto en los últimos tiempos. El eterno príncipe heredero y el amor de su vida que le ha costado bastantes dolores de cabeza. Ella mayor que él. Cameron aseguró ayer en los comunes en respuesta a una pregunta del líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn que también abordará con sí la bajada del precio del acero en los mercados internacionales debido a la competencia a la baja, es decir, el dumping, subsidiada la industria china. Coincidiendo con el inicio de la visita oficial, la acerera India Tata ha anunciado que eliminará 1.200 empleos en sus plantas británicas en respuesta a un cambio en el mercado causado por una invasión de importaciones baratas, particularmente de China. Pero Hammond tragó duro y ha advertido en su entrevista en la BBC que Cameron no presionará en exceso a Xi sobre este asunto porque el Reino Unido no puede construir un muro alrededor de su industria. Hammond ha asegurado que el Reino Unido es una de las pocas economías occidentales que ha abierto a la inversión extranjera importantes proyectos de infraestructuras y que China quiere un poco de esa acción. La visita que estamos viendo con una inusual pompa y cobertura, según Cameron, supondrá el cierre de inversiones comerciales por valor de unos 42.000 millones de euros,
30.000 millones de libras esterlinas, que supondrán la creación de más de 3.900 puestos de trabajo. ¿Para quién? Para los ingleses. El principal de los proyectos de inversión, y acaso el más controvertido, es la entrada de empresas chinas en el programa reservado a la estrategia y la seguridad nacional, es decir, el programa de energía nuclear del Reino Unido, esto anunciado el mes pasado, que incluye la construcción en territorio de las Islas Británicas de la primera planta de energía nuclear, oigan bien, de diseño chino en Occidente. Primera planta de energía nuclear de diseño chino en Occidente, nada menos que en el Reino Unido, ese que antes despreciaba a China. La visita será la oportunidad de cerrar un centenar de acuerdos que hoy por hoy no son más que promesas de colaboración entre ambos países. Entre ellos, la intención de China de emitir deuda pública en yuanes en Londres. ¿Oyeron bien, no? Entre ellos, la intención de China de emitir deuda pública en su propia moneda, en yuanes y en las City londinenses, convirtiendo a la City en el principal centro financiero para negocios en divisa china, fuera de la franja horaria del país asiático. El estrechamiento de relaciones del Reino Unido con China ya suscitó críticas, como cabía esperar, en Estados Unidos, enfrentado al país asiático en cuestiones como el ciberespionaje o las disputas territoriales en aguas del Mar del Sur de la China. Por lo visto, Londres, siempre pragmático, dijo, mientras siga la carroza girando en torno a la gran fuente que precede a la entrada a Buckingham, entran por aquí los grandes negocios. En marzo de este año, la Casa Blanca se mostró preocupada por la tendencia de acuerdo constante con China, la Casa Blanca preocupada por la tendencia de acuerdo constante con China de su socio británico, después de que el Reino Unido anunciara su decisión de participar en la creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, una nueva institución financiera que puede aspirar a competir, oigan bien, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo Asiático. El cálido recibimiento que ofrece estos días el Reino Unido al presidente chino y su esposa, cuya agenda se convierte en la más importante visita diplomática al Reino Unido en las últimas décadas, no mitigará ese malestar en su tradicional aliado atlántico, es decir, Washington, y será interpretado como un signo de que el Reino Unido, mientras se acerca a China, se aleja voluntaria y decididamente del centro de decisiones entre Estados Unidos y Europa. Casi nada el temita, ¿eh? Ya en Buckingham se ordenan para una gran demostración de honores. Isabel II ofrece una ceremonia de bienvenida al presidente chino digna de un monarca. Ya estamos adentro.